Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy, por fin me atrevo a traeros la reseña de Alicia en el País de las Maravillas. Empiezo diciéndoos, para los que no lo sepáis, que yo soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas por varias razones. La principal es que era una de las historias favoritas de mi madre y la recuerdo muchísimo asociada la historia a ella, a ver la película, a leer los libros. Mi primer libro de Alicia me lo regaló mi madre y bueno, actualmente tengo una colección que roza los 60 libros y que sigue aumentando día a día. También tengo muchísimo merchandising relacionado con Alicia, que van desde carteles, pósters, muñecas, bueno, bolas de nieve y de todo. Tengo muchas cosas de Alicia y más que voy a tener porque es algo de lo que soy fan, de lo que soy coleccionista y que me encanta. O sea, me encanta su imaginería, me encanta la historia que cuenta, cómo la cuenta y todo lo que hay detrás. Espero que esta reseña sea lo suficientemente profunda y os satisfaga, pero tened en cuenta que yo sé muchas cosas de Alicia, pero no sé hasta qué punto estructurarlas en un vídeo. Es fácil sencillamente por el tipo de historia que es. Es una historia rocambolesca, es una historia muy onírica, muy imaginativa y que se puede leer e interpretar de mil maneras distintas. No voy a hablar de Lewis Carroll, el personaje ni la persona, porque creo que no era una persona a la que alabar de ninguna manera. Tiene una obra maestra, tiene varios libros muy buenos y que lo ensalzan como escritor, pero creo que como persona no era... no se acercaba ni de lejos a lo que consiguió con su obra. Entonces, bueno, a Lewis Carroll como persona y como personaje lo vamos a dejar a un lado. Y nos vamos a centrar en el libro. El libro, para los que no lo sepáis, es de finales del siglo XIX, del año 1865. Vamos a ponernos rigurosos con los datos. Eso no importa gran cosa. Bien, su autor era matemático y le gustaban mucho los juegos de lógica y sobre todo los juegos de palabras. Y creía que el único juego que le quedaba al adulto con el que poder disfrutar era el juego de las palabras. De ahí que el libro sea una especie de puzzle en el que hay que adivinar un montón de cosas. Vamos a ver, en cuanto al lenguaje hay muchas cosas que decir y es la primera parte en lo que me voy a centrar en esta reseña. En el lenguaje del libro hay muchísimo nonsense, que es una especie de lenguaje extraído de las canciones infantiles inglesas. Es como si alguien hubiera escrito en España un libro basado en el pito pito gorgorito donde vas tú tan bonito, que no tiene a la era verdadera pim pum fuera. Quiero decir, es una frase que si tú la analizas no tiene ningún sentido y es una canción infantil española. Bien, pues esto es algo en lo que utilizó, en lo que se inspiró Carroll para contarnos la historia de Alicia. Además del nonsense, o sea, de la falta de sentido, ¿no? Del no cumpleaños y de tantos galimatías a la hora de hablar. También se da el portmanteau, que significa exactamente, bueno, es como una maleta de doble fondo. La traducción de la palabra francesa es maleta de doble fondo y aparte del nonsense utiliza mucho el lenguaje figurativo, ¿no? O sea, digo una cosa, pero de fondo estoy diciendo otra cosa distinta. De ahí que se pueda leer como un niño y como un adulto e interpretarlo de formas muy distintas. Sobre todo por eso, porque hay un juego con el lenguaje continuo. Luego también está el caligrama, por ejemplo, que es algo también, es jugar con las palabras, quiero decir. Son como distintas representaciones, el caligrama, el nonsense y el portmanteau. Son distintas maneras de jugar con las palabras. El caligrama tiene la forma de la cola de un ratón y bueno, me imagino que los que lo habréis leído sabéis a cuento de qué viene y los que no, bueno, yo os invito vivamente a que lo leáis y disfrutéis eso mucho de las palabras. Es una obra que lógicamente en su idioma original gana 1000. Pero claro, en su idioma original también es muchísimo más difícil de leer. Por mucho que tú sepas inglés, a mí me cuesta muchísimo leer Alicia en el País de las Maravillas en inglés, porque pierdo muchas bromas o muchos juegos de palabras, lógicamente. Al no conocer la lengua en profundidad es más difícil. De todas formas, en español hay traducciones muy buenas y muy al punto. Yo puedo recomendaros algunas si tenéis especial interés, que hacen los juegos de palabras necesarios y se toman ciertas libertades para que todo tenga sentido y vaya más asociado con lo que es en inglés la historia. Pero bueno, el libro en cualquier idioma merece la pena porque de verdad que es un libro francamente bueno a muchos niveles. Después, la segunda parte de esta reseña la quiero centrar un poco en las curiosidades de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, el problema es que es un libro que se ha interpretado muchísimo y que si te pones a analizarlo hay como
una serie de conspiraciones judeomasónicas que alucinas. O sea, es en plan la teoría de la conspiración, el perfecto libro para hacer miles y miles de teorías. Pero bueno, hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, la crítica social es una de las particularidades del libro. Hay mucha crítica social, por ejemplo, en el momento en que todos esos animales se ponen a correr en círculo y no acaban de tomar ninguna decisión. Bueno, están criticando el sistema político del momento y de cómo funcionaba exactamente en la época en la que se escribió Alicia en el País de las Maravillas. Luego tenemos a la famosa Reina de Corazones, que es como el esperpento hecho gobernanta, esa mujer que sentencia antes de que haya juicio y se queda tan ancha y tan pancha y todo le parece lo más normal y lo que tiene que ser. Luego a mayores hay una cosa que es una curiosidad muy genial del libro, que yo no sé si la gente la conoce, pero bueno, yo la conozco hace tiempo, que es todo lo relacionado con el número 42, que es muy divertido porque además Sherlock Holmes también tiene algo con esto del número 42, que bueno, ya os contaré en otra ocasión, pero en el caso de Alicia hay 42 ilustraciones, por ejemplo, está el artículo 42, que es este, que dice eso de que la gente que mide más de 1 milla no podrá entrar en la sala o deberá abandonar la sala, no recuerdo ahora qué era exactamente, y bueno, hay un montón de pijadas con el número 42 relacionadas con la obra, que es como, ¿qué pasaba con el número 42? ¿Qué significado mayores tenía para Luis? ¿Qué significa el número 42? Porque además el número 42 es como un número un poco aleatorio, quiero decir, no es un número de los típicos de la religión o el 13, yo que sé, hay números que son como más simbólicos o más significativos. El 42 parece que es un número un poco que se escapa, pero Luis tenía sus teorías y sus movidas y lo aplicó y lo quiso dejar ver en Alicia en el País de las Maravillas. Y en último lugar os voy a hacer la sinopsis del libro. Para los que no sepáis de qué trata Alicia en el País de las Maravillas, Alicia nos cuenta la historia de una niña que se aburre porque su hermana le está leyendo un libro que no tiene ilustraciones. Y lo que pasa a consecuencia de eso. Como Alicia entra en un mundo completamente imaginativo y disparatado en el que hay miles y miles de personajes maravillosos, increíbles, todos con significado, todos con doble fondo, todos peculiares, curiosos y realmente significativos si los analizas de uno en uno y apasionantes. Alicia es, ya os dije, es un canto onírico absoluto y también un poco una alabanza al libre albedrío, porque es eso, el quiero hacer esto, hago lo que me da la gana y todo que ruede o no ruede, porque a mí me da exactamente igual cuáles sean las consecuencias. Es un libro muy divertido, muy entretenido, además es un libro ágil de leer, quiero decir, para los que no queráis leer Alicia porque pensáis que os vais a enfrentar a un libro pesado o complicado, no lo es para nada, quiero decir, es un libro que se lee con mucha facilidad, es un libro muy ágil, que tiene capítulos relativamente cortos y es un libro que no es muy extenso en cuanto a páginas se refiere, y sobre todo si solo os leéis la primera parte, o sea, es de verdad algo muy factible, es un clásico al alcance de cualquiera y que merece muchísimo la pena. Yo soy muy fan de Alicia, la Alicia original, la Alicia morena, y la colecciono en concreto en su versión morena porque me parece la más auténtica, aunque para nada desprecio a la Alicia de Disney. Pero bueno, también os tengo que decir, para los que solo conozcáis la historia de la película, que el libro tiene más. La película no está mal traída en absoluto. La película merece mucho la pena, pese a lo que digan los detractores. La película está muy, muy lograda y Disney la plasmó bastante aproximada a la realidad. Pero bueno, el libro, como de costumbre, le gana por goleada y merece muchísimo la pena. Y nada, hasta aquí mi reseña de Alicia en el País de las Maravillas. He intentado hacerla concreta y no muy extensa. Creo que he tocado todos los puntos necesarios para que os hagáis una primera idea de lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier curiosidad que queráis satisfacer y yo os puedo ayudar, no dudéis en preguntármelo en los comentarios, que ya sabéis que yo siempre os contesto. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!